¿Qué tal amigos? Esta noche tenemos una historia que nos llega desde Mexicali por Leonel. Bienvenidos sean a Noches de Insomnio. La noche del poltergeist. Era el año 2003, cuando mis padres compraron una nueva casa. Todos estábamos entusiasmados porque al fin cada quien tendría su habitación, ya que anteriormente mi hermana y hermano compartían habitación conmigo. Yo soy el mayor de los tres, y siempre fuimos muy unidos, y más durmiendo hasta los 18 años juntos. Pero en fin, ya estando en la casa, nos emocionaba cualquier cosa, y empezábamos a explorar cada rincón. De repente, descubrimos que en la parte del cuarto de servicio había un sótano, pero no podíamos entrar, esto debido a que tenía un candado en su puerta. Al comentarle a mis padres nos dijeron que sí, solo que el anterior dueño pasaría en unos días por unas cosas que tenía ahí guardadas, para dejar vacío el sótano y así darle uso a nosotros. Después de esto, corrimos a la parte de arriba de la casa para poder elegir la mejor habitación. Pero sí, en efecto, al ser el mayor mis padres me designaron la tarea a mí. Mi hermana me pidió con mucho fervor la habitación que tenía un balcón, ya que a ella le gustaría ese espacio para salir por las mañanas a leer y tomarse un buen café. Mi hermano dijo que no había problema, y yo le dije que era toda suya. Al ver las otras habitaciones, simplemente nos dimos cuenta que eran iguales, así que no hubo problema. Ya instalados, mis padres nos indicaron que saldrían a hacer unas compras para la casa, y posteriormente a una reunión. Nos comentaron que podíamos pedir de comer lo que quisiéramos, que no había ningún problema. Ya entrada la tarde-noche, pedimos algo para cenar. Mi hermano estaba conmigo y mi hermana estaba cansada, así que decidió subir a dormir. Mi hermano y yo decidimos que era un buen momento para jugar videojuegos. Al llegar el repartidor de comida, nos hizo un comentario que nos dejó pensando. Me dice: «Oiga joven, en el balcón está una muchacha dormida en una silla». En ese momento nos causó gracia, pues ¿cómo podría ser que se quedara dormida mi hermana en el balcón? Le dijimos: «No se preocupe, ahorita la vamos a despertar». En ese momento subimos, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Mi hermana estaba completamente dormida en su cama. En ese momento nos causó confusión, pero dijimos tal vez escuchó al repartidor y se metió a dormir. Ya estando abajo, empezamos a escuchar que algo se arrastraba en la parte de arriba, como si fuera el sonido de una cama moviéndose. Le grité desde abajo a mi hermana que no era hora de andar acomodando muebles. Al momento de gritar, no obtuve respuesta, pero el sonido cesó. Continuamos, y de pronto nuevamente ese ruido. En ese momento le dije a mi hermano: «Ve y dile a Claudia que ya deje de hacer ruido». Mi hermano subió, y al bajar venía completamente pálido y muy asustado. Le dije: «¿Qué tienes?». Él me respondió: «Claudia está dormida». Yo en ese momento me saqué mucho de onda, pero conociendo a mi hermana pensé que nos quería jugar una broma. Tranquilicé a mi hermano y seguimos jugando y cenando. De repente, de la escalera empieza a escucharse el sonido que genera una canica al rebotar en el piso. Rápidamente me paré y grité: «Claudia, ya estuvo bueno. Si no te vas a dormir, vente a cenar o déjanos en paz». Al fijarme, no vi ni una canica. La noche siguió y empezamos a escuchar como si rascaran la puerta del sótano en el cuarto de servicio. En ese momento empecé a sentir miedo, pero le dije a mi hermano que probablemente había una rata o algún bicho rastrero. Él solo me respondió: «Pues se escucha muy fuerte, debe de ser gigante ese animal». Seguimos en lo nuestro, cuando de repente se escuchaba, pero ahora que alguien tocaba la puerta desde dentro del sótano. En ese momento, ya no pude contener mi miedo y le dije a mi hermano: «Corre hacia arriba». Al momento de correr, una silla del comedor salió disparada hacia las escaleras, como tratando de evitar que mi hermano subiera. Entre tropiezos y gritos del miedo, mi hermano subió.
De repente escuché a mi hermano gritar: «¡Claudia no está!». En ese momento se escuchó un grito desgarrador desde adentro del sótano, y sí, efectivamente, era la voz de mi hermana Claudia. En ese momento empezaron a caer trastes y muchas cosas de mi casa, como si alguien las estuviera aventando. Yo, entre el desmayo y la preocupación de escuchar a mi hermana en el sótano, corrí al cuarto de servicio. Pude ver que la puerta del sótano se veía abierta y se veía una total oscuridad en el sótano. Algo me detuvo y me decía que no debía de entrar. En ese momento se volvió a escuchar ese grito de mi hermana, pero ahora en la sala de la casa. Mi hermano arriba llorando, intentando contactar a mis padres. Yo corrí a la sala y en ese momento se escuchó un golpe de la puerta cerrándose. Y sí, en efecto, proveniente de la puerta del sótano. En ese momento todo se calmó y escuchamos un auto llegar. Al fin eran mis padres. Al momento de entrar se quedaron sorprendidos al ver mi rostro de miedo y ver que la casa estaba patas arriba. En ese momento me decían que qué había pasado y por qué Claudia estaba dormida en la silla del balcón. Al momento de subir corriendo, nuestra sorpresa fue que en efecto, Claudia estaba fuera de su balcón, pero con la puerta cerrada desde adentro de la habitación. Al abrir la puerta, ella despertó y nos dijo: «Vaya, pensé que pasaría la noche aquí». Al cuestionarla, me dijo que estaba adentro dormida, pero de repente despertó ahí, y pensó que se trataba de una broma y que nosotros la habíamos sacado. También nos dijo que no escuchó ruido alguno. Nuestros padres, entre molestos y confundidos, nos regañaron y nos pusieron a los tres a ordenar todo nuevamente. Ya terminado, decidimos subir a dormir todos. Mi hermano y yo le contamos todo a nuestros padres, pero no nos creyeron. Ya estando arriba, mi hermano me pidió dormir conmigo casi llorando, y la verdad yo sentía mucho miedo y sin pensar le dije que sí. Estando en mi cuarto solo nos veíamos y no podíamos cerrar los ojos del miedo que sentíamos. Nos pusimos de acuerdo y decidimos que lo mejor era hacer guardia, dormir periodos de 1 hora cada quien hasta que saliera el sol. Le dije que él se durmiera primero, que yo lo despertaría ante cualquier situación. Había pasado la primera hora y sentí feo el despertar a mi hermano, que se veía muy cansado. Me dispuse a quedarme despierto toda la noche. En ese momento escuché que mi papá salió de su cuarto y bajó. Dije: es momento para bajar por algo de tomar y algo de comer mientras él está abajo. Bajé y en efecto, mi papá estaba tomando agua y me dijo: «No puedes dormir, ¿verdad?». Le respondí: «La verdad no. Créeme que tengo mucho miedo por lo que pasó hace un rato». Él se rió y me dijo: «Anda, agarra lo que venías, que ya me voy a subir y no creo que quieras estar aquí solo». Tomé las cosas que comería y subí con mi papá. Estábamos ambos por entrar a nuestras habitaciones cuando se escuchó que tocaban nuevamente una puerta, y yo en ese momento empecé a sentir muchísimo miedo. Le dije: «¿Lo ves? No es mentira, es la puerta del sótano». En ese momento pude notar que mi papá se sacó de onda, pero me dijo: «Ya métete a tu cuarto, yo voy a ver». Entré y pude notar que mi padre bajó, pero simplemente subió y me dijo: «Ha de ser algún animal». Ya estando acostados, empezó todo el ruido de las cosas aventándose nuevamente, cosas que caían, y en ese momento como rayo entró Claudia con mi mamá y me dijo: «Cierren la puerta, probablemente entró un ladrón». Mi padre bajó con un arma que tenía dispuesto para defender a su familia. Solo escuchábamos como si un toro hubiera bufado muy fuerte, y consiguiente de eso se pudo escuchar un disparo. Mi papá subió corriendo y nos dijo: «Es alguien, se metió al sótano». En ese momento le habló la policía y a unos tíos que vivían cerca. Claramente mis tíos llegaron primero. Al tocar, mi papá les aventó las llaves por el balcón de mi hermana. Mis tíos, dispuestos con bats en mano, se dispusieron a entrar, y en ese momento se dejaron de escuchar ruidos y nuevamente se escuchó el golpe de una puerta cerrando. Mi papá bajó y les dijo a mis tíos: «¿Qué pasó?».
¿Qué vieron? Solo les respondieron, nada más el tiradero, pero no hay nadie. Yo en ese momento bajé y le dije a mi papá, te lo dije, no es mentira lo que nos pasó, y no es mentira que el sótano estaba abierto. En ese momento, ya con más confianza por mis tíos y mi papá, caminamos hacia la puerta del sótano, y en efecto, tenía su candado puesto y se podía ver el agujero del disparo que mi padre efectuó. Al llegar los policías, dieron un recorrido por la casa y le dijeron a mi papá, señor, vamos a platicar aquí afuera. Salieron y mis tíos también. A mí me ganó la curiosidad y me paré detrás de la puerta para escuchar. El policía le dijo a mi papá, jefe, ya son la quinta familia en esta casa que pasa por esta situación. La verdad, por eso ya no queríamos venir, porque siempre pensamos que se trata de algo inexistente. Pero yo le recomiendo que busque otra casa. La verdad, las cosas en esta casa no están bien. El dueño nunca ha querido regresar por las cosas del sótano, y a todas las familias les promete que pronto vendrá por ellas y jamás viene. En ese momento mi papá se quedó callado, y mi tío le dijo, Juan, váyanse a la casa para que puedan dormir. Ya en la mañana vemos qué onda. Nos fuimos todos a la casa de mi tío, y por la tarde regresaron ellos y mi papá. En cuestión de unos minutos regresaron fuera de sí, pálidos y no podían ni hablar. Mi papá nos dijo que no pasaríamos ni un día más en esa casa. Mi tío le dijo, quédense aquí, en lo que encuentran otra casa y vendes esa. Duramos unas semanas en casa de los tíos, y a la fecha que ya han pasado 5 años, mi papá nunca nos ha querido decir qué pasó o qué fue lo que vieron para que él tomara esa decisión, siendo que mi papá siempre había sido de esos señores bragados y sin miedo alguno. Gracias por compartir mi historia. Les mando un saludo desde Mexicali. Pues así la historia de esta noche, amigos. La verdad me quedo con el miedo y la incógnita de qué pasaría en la casa de esa familia. Les agradezco que estén escuchándome y no olviden compartir con sus amigos y familia estas historias. Nos vemos la siguiente semana. Les deseo buenas noches.